Y bueno, antes de que acabara el anterior video les comentaba, tenemos que elegir entre alguna de estas tres opciones. Imaginemos que yo elijo un objeto, entonces yo voy a describir algo que es rectangular, que es muy grande, más grande tal vez el triple de tamaño que yo, es blanco, es cómodo y suave y lo usan para descansar. ¿Qué va a ser? Pues es un colchón. Entonces yo espero que todos hayamos pensado lo mismo. O tal vez hubo alguien que pensó que es un sillón, una almohada. Entonces la idea es que en lo que ustedes describan, pues lo demás lo tengamos que adivinar. ¿Cómo lo vamos a adivinar? Yo los voy a publicar, pero ¿qué necesito? Pues que no le pongan dibujo, pero sí lo que es, ¿no? A lo mejor en el título es un colchón. Ya, mi descripción. Pero ¿qué necesito para que yo pueda tomar en cuenta sus actividades? Yo quisiera tomar en cuenta todas las actividades que ustedes me suben y de ser posible, pues, que sea así. Pero necesito que me tomen una foto bien, porque, digo, no quisiera que pues, se viera borrosa o algo así y pues piensen que, ay, la misma quiso poner mi foto, ¿no? Para nada. Necesito que la tomen lo más cercano que se pueda, o si no, pues ya en los comentarios, si se alcanza a ver borrosa y no tenemos un medio, pues ya ustedes me dirán qué anotaron en la descripción para que yo la pueda leer y entendamos mejor qué es. La idea es que pues nos divertamos un poco. Entonces, si veo que la actividad les gusta, pues tal vez la hagamos en Zoom en la sesión del jueves, tomamos unos 10 minutitos. Ya si no se puede, pues en video. Entonces, pues es eso. Ya además de eso, pues la tarea de geografía es actividades terciarias, donde vamos a investigar qué es turismo, qué turismo tiene México y sus medios de transporte. Y bueno, la actividad de historia ya se las dije, cuáles son los poderes ejecutivos en México, qué es un partido político y qué presidentes hubo después de Plutarco Elías Calles. Y bueno, vamos a pasar ahora a la sesión de geografía y la de historia, donde nos vamos a apoyar de nuestro libro de texto. Y bueno, ya terminamos de hablar de lo que fue el sector primario, secundario, o bueno, las actividades primarias y secundarias. Hoy vamos a pasar a un nuevo tema y bueno, vamos a empezar leyendo la carta que nos dice: hola Nina, ayer me escapé con unos amigos de la oficina que también trabajan con ella y recorrieron la parte antigua de Bangkok. Bangkok se encuentra en Tailandia y luego nos dice que pues encontró un lugar muy bonito, un mercado que es sobre el agua. También nos habla de las artesanías que tienen, de las lanchas, que ella estuvo viajando por un río y bueno, en resumen nos dice que hay playas muy bonitas y nos dice ojalá pueda ir a descansar un poco. Salúdame a los tíos y a los primos. En teoría, y en resumen, nos está diciendo pues que ella se dio un paseo, que conoció más de este lugar que pues es muy peculiar, ¿no? Y entonces el título de mi tema de hoy es ¿cómo llegan mis servicios? ¿Cómo llegan a mí los servicios y los productos? Y bueno, el libro nos dice que el comercio y el turismo son actividades muy importantes. Y de entrada, sí, son muy importantes porque principalmente en México, que como les hemos dicho a lo largo del ciclo escolar, es mega diverso. Quiere decir que ustedes lo observaron en el tema de zonas protegidas, que México cuenta con bosques, desierto, mar, cuenta con demasiadas cosas hermosas que pues no es necesario viajar a otro país para ir a visitar algo que en la misma república se tiene y que son pues belleza natural, ¿no? Entonces el turismo tiene un impacto muy fuerte en lo que es principalmente en México porque pues es de las principales actividades que generan muchas ganancias y vamos a hablar del por qué. Nos dice que tanto para la economía mexicana como para la mundial pues es muy importante ya que ayuda a generar pues empleos, nuevos servicios que se producen mediante las actividades primarias y secundarias. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno, ya vimos que las actividades primarias es la elaboración de producto y hasta ahí. Mientras que, vamos a poner un ejemplo más claro. En la actividad primaria va a ser la leche. Pues ya, ¿cuál es la actividad primaria durante el proceso de todo para llegar a la leche? Bueno, inicia en el que yo tengo una vaca, yo me dedico a tener muchísimas vacas y ya las ordeñan y yo ya sé qué productos obtengo. Ahora, la actividad secundaria pues se encarga de la producción masiva o si no también de la construcción. Vimos que hay distintas vertientes y esta se dedica más a las industrias, ¿no? Pues ya sé que obtengo la leche y bueno, pues a producirla. Ahora, la actividad terciaria se encarga de hacerme llegar los productos pues a mi casa, ¿no?
De esta forma, pues yo puedo ir a la tienda, yo puedo ir al supermercado y puedo obtener este producto. Y lo dice aquí, que las actividades primarias y secundarias que se requieren para nuestra vida diaria, porque al final recordemos que las necesitamos para satisfacer nuestras necesidades como es la comida, la ropa, tener un hogar y transportes para ir a una escuela, vacaciones. El transporte lo usamos para todo, chicos. Entonces, pues podemos ver que hay muchísimos medios de transportes, marítimos, terrestres y por aire. Ahora, vamos a ir avanzando y aquí tenemos pues distintos transportes que incluso algunos son afín para usar al turismo y nos dice que las actividades, como ya lo mencioné, es el del sector terciario de la economía, no generan productos ni materiales tangibles. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí, a diferencia de las anteriores, nos va a ofrecer un servicio. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la primera me daba algo que yo podía tocar. A eso se refiere que es tangible, que ustedes lo veían. Aquí no. Aquí su función es vender, distribuir y dar mantenimiento a lo que se produce en el sector primario y secundario. Por ejemplo, vamos ahora a recurrir al ejemplo de yo siembro jitomates, yo los cultivo. Ahora, ya tengo mis jitomatitos, ¿no? Entonces, ahora en el sector primario ya está. En el sector secundario se van a encargar de hacerlo llegar de forma masiva. Y en el tercero se van a encargar de distribuirlo. ¿Qué quiere decir? Pues lo van a hacer llegar, como lo hemos visto, a las centrales de abastos, a los supermercados, de forma masiva. Quiere decir que van a llegar pues toneladas, muchísimos kilos, por no decir toneladas, a estos lugares donde ya la gente pues sabe que aquí lo van a encontrar y van a hacer su respectiva venta. Entonces su función es vender, distribuir y está ofreciendo al final un servicio que es ofrecer verdura fresca, verdura de calidad, verdura que se produce aquí en el sector tal vez del estado o del país. Y bueno, nos dice que también ofrece comunicaciones, transporte y todos los servicios bancarios de manejo de dinero. Y bueno, aquí nos dice que vamos a estar hablando tanto de distribución y de economía, de distribuir productos y la importancia del turismo, perdón. Y bueno, esto podríamos pensar que es en México, pero no, es en Europa y visa a España. Y bueno, nos dice que el comercio es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos. Y que se vende un producto se le denomina comerciante y al que lo compra consumidor. Ejemplo, yo soy consumidor porque yo le compro a un comerciante verdura, frutas, leche. Y así mismo, ustedes pregunten. Si a lo mejor imaginamos que ustedes tienen una tiendita y ustedes venden verdura, entonces ustedes son los comerciantes y quienes les compren son consumidores. Consumidores no solamente pueden ser en frutas, verduras, también son en distintas cosas como el cosmético, productos de higiene. Ahora, para que esto llegue usamos medios de transporte, pero también hay medios de transporte que su objetivo es únicamente ser utilizados para el turismo, no más. Entonces, vamos a estar viendo en la próxima sesión, pues, de qué se encarga todo esto en el día de mañana. Ya les dejé la tarea, entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de historia. Ok, vamos a hablar ahora, haciendo un reencuentro de que, pues ahora, Plutarco Elías Calles está en la presidencia y que, pues, cuando él la deja, esto se convierte en el maximato. ¿Qué quiere decir? Que él, a pesar de que él ya no estaba como tal siendo directamente presidente, tenía un impacto en los demás, por lo cual se le llamaba el maximato o el jefe máximo. Chicos, esto es importante que lo atendamos y que le tomemos un poquito de interés, porque no es la primera vez que vamos a ver algo así, que una persona que estuvo en la presidencia sigue teniendo un gran impacto en los presidentes actuales. Entonces, vamos a hablar de qué sucedió durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Y una de las cosas que pasó es la rebelión cristera o la guerra cristera. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, nuevamente hay peleas, ya no como conservadores y liberales, pero nuevamente tenemos un problema con la iglesia. La iglesia busca intervenir en asuntos políticos. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor si dicen que los niños cristianos solamente tienen derecho a la educación, cuando no, la Constitución se debe respetar. Y de todos modos, imagínense si hubiera un problema de religión. Alguien que es testigo de Jehová, alguien que es cristiano, alguien que es católico. Al final la religión es muy diversa y tener contentos a muchas personas, ustedes lo han visto, es muy complicado, por lo cual pues el no meterse a veces resulta mejor,
Y entonces es lo que deciden hacer. El presidente Calles expide una ley que prohíbe el culto. ¿Qué quiere dar a entender esto? Ahorita la vamos a ir viendo más adelante porque nos dice que pues prohíbe que haya escuelas netamente católicas y expulsa sacerdotes y también limita el número de la iglesia. Entonces van a decir, bueno, esto es malvado. No, si lo ven de una forma objetiva, pues es lo mejor, ya que pues la iglesia nuevamente busca tener asuntos políticos. Y recuerden que ¿qué sucedió la última vez que la iglesia se mete en asuntos políticos? Pues era la que más se beneficiaba económicamente hablando, ¿no? Y pues había esta desigualdad social. Y nos dice que pues las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron actividades religiosas en todos los recintos y pues hubo numerosas protestas contra el gobierno, llegando incluso a las agresiones. Nos dice que el conflicto crece y se convierte en una rebelión armada conocida como Guerra Cristera. Nos dice que se extiende a Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, donde pues mucha gente muere nuevamente en el campo de batalla. A mediados de 1929 se llega a un acuerdo donde la Iglesia Católica decide no participar en la vida política del país y reconoce oficialmente al gobierno como la autoridad. Y se compromete a devolver templos ocupados y pues volver a las actividades que hacían recientemente. Hay una imagen de la Guerra Cristera y ustedes estuvieron muy de acuerdo también porque dibujaron iglesias, donde hay una persona que tiene la bandera de México y tiene a la Virgen de Guadalupe. Como tal, legalmente hablando, sin meter religión, es imposible, es ilegal, no se puede hacer eso. No puedes poner alguna ilustración de cualquier religión, porque recuerden que el gobierno es laico y gratuito. Entonces, esta es la imagen de la que les estoy hablando. Esta es una familia cristera que está a favor, por supuesto, de la religión, que se meta en los asuntos políticos, y aquí tienen una imagen, como pueden observar, donde está combinando, pues, a la Virgen con la política. Entonces, pues, de entrada, la recomendación que les hace es que no se metan en ese tipo de asuntos porque nunca van a terminar bien. Siempre hay que ser neutrales. Y bueno, durante nuevamente la presidencia de Plutarco Elías Calles se consolida el primer partido político. En la actualidad hay un montón, pero en ese entonces surgen los primeros con apoyo de grandes políticos y militares. Consolidan el partido PNR, que se llama Partido Nacional Revolucionario, que actualmente lo conocemos como el PRI. Es importante que aquí tengamos nuestra propia opinión, no una opinión que leamos en internet, no la opinión de otra persona. Ustedes vayan generando su opinión, la idea de esto por la cual la vamos describiendo. Y bueno, nos dice sufragio efectivo, no reelección, que quiere decir que aquí en México nadie se puede reelegir, por lo cual pues estos son de los principios que se buscaban obtener a partir de la revolución. Y luego nos dice que la conquista de este derecho permite, entre otras cosas, obtener en 1918 un partido político. ¿Y qué es un partido político? Es una organización siempre socialmente y políticamente integrada por ciudadanos que comparten las mismas ideas, los mismos principios en los cuales se rige la vida política. ¿Qué quiere decir? Esto lo vemos a lo mejor voy a poner un ejemplo de un partido falso, ¿no? En el Partido Político de México. No existe, es un ejemplo. Y entonces en este partido se busca que los ideales de la educación, de los ideales de Emiliano Zapata. Entonces, yo voy a buscar gente que piense igual a mí, que pueda representar mi partido. Y bueno, esto es lo que hace un partido político, que se compartan los mismos ideales de estas personas, pero siempre en política, no en gustos personales, de política. Y estas personas pues buscan llegar a un cargo de gobernador, de diputado, de senador, de presidente. Y bueno, recordemos que esto es saliendo pues de la revolución 10, 15, 20 años después, por lo cual pues hacer el primer partido, muchos políticos militares empiezan a afiliarse. Y entonces, por ejemplo, aquí nos dice que muchos sindicatos y organizaciones se empezaron a afiliar y después se reformó, o sea, fue cambiando constantemente este partido y conformó 4 sectores sociales: el obrero, el campesino, popular y militar. Como les digo, es el primer partido político que existe. Entonces, pues mucha gente empieza a ver la democracia, empieza a creer en un cambio. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a dar una sesión el día de mañana a explicar un poquito más acerca de la historia del PRI y a partir de ilustraciones para que ustedes también entiendan y no se aburran.
Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y bueno, hasta mañana.